Aviones cargados de veneno, explosivos, kilómetros de rocas y alambradas, ejércitos de miles de personas, francotiradores y helicópteros. Australia lleva siglos en guerra, y los enemigos son animales. Hoy descubrirás qué aves han sido cazadas con ametralladoras en Australia, qué es la plaga de ratones, qué animal podría matar a más seres vivos que los incendios forestales australianos y por qué los zorros corren el riesgo de convertirse en los animales más peligrosos del continente. Cuando eres niño y te regalan un conejo para la Navidad, es un gran regalo. Si no es solo un conejo, sino 24 a la vez, entonces, bueno, puedes criarlos, que tampoco está mal. Pero lo que parecería un inocente regalo de Navidad en forma de 24 conejos en 1859 se ha convertido en la invasión biológica más devastadora de Australia, según un estudio reciente. Todo empezó con un rico terrateniente llamado Thomas Austin, que trajo 24 conejos salvajes a su finca de Melbourne. Algunos dicen que para cazarlos, otros para criarlos. Sea como fuere, a los conejos les va especialmente bien con la cría. Austin les ha dejado acampar a sus anchas por la finca y los animales se han aprovechado de tan lujosas condiciones. Al cabo de solo 3 años, estos 24 conejos se habían convertido en miles de individuos que seguían reproduciéndose. En 50 años, las simpáticas mascotas del hombre rico se habían extendido por todo el continente. Esta foto fue tomada en 1938. Sí, había tantos conejos. Este hecho provocó un desastre en Australia. Los conejos mostraron la mayor tasa de colonización como mamíferos importados jamás registrada. Merece la pena señalar que Austin no fue el primer hombre que trajo conejos a Australia. 5 animales iban a bordo de la primera flota de barcos británicos que llegó a Sídney en 1788, y en los 70 años siguientes se introdujeron al menos 90 más. Pero fueron los descendientes de esos 24 conejos los que acabaron dominando el continente. ¿Pero por qué es eso un problema? Quiero decir, bueno, ¿has visto los conejos? Quiero decir, son adorables y aparentemente inofensivos. Bueno, en primer lugar, los conejos son una especie invasora para Australia, y las especies invasoras son casi siempre perjudiciales para cualquier ecosistema establecido. Y en segundo lugar, los adorables e inofensivos conejos destruyen los cultivos, y en tal número que provocan la erosión del suelo. Los conejos no solo han dañado la tierra cultivable australiana, sino que también han contribuido a la extinción de especies vegetales y animales autóctonas. No a propósito, por supuesto. No parecen criaturas capaces de malas acciones. Sin embargo, genéticamente hablando, los conejos descendientes de las mascotas de Austin resultaron ser los verdaderos villanos. Bueno, o al menos muy bien adaptados para sobrevivir en la naturaleza. A diferencia de otros conejos australianos que mostraban rasgos como la docilidad, las orejas caídas y el color extravagante del pelaje, los conejos descendientes de la cría de Austin tenían un gran número de antepasados salvajes. Y los genes de esos antepasados les habían enseñado a evitar a los depredadores y a sobrevivir en terrenos difíciles. Y estos conejos también demostraron ser muy adaptables. Todo lo que necesitaban para vivir era el suelo adecuado para cavar madrigueras y hierba corta para pastar. Australia tiene ambas cosas. Lo único que faltaba era criar. Los conejos salvajes también lo han hecho bien. Son conocidos por su capacidad para criar durante todo el año, desde una edad bastante temprana. Imagínate, más de 4 camadas al año, hasta 5 conejos en cada camada. Todo un ejército. Y había que hacer algo con este ejército. Investigadores gubernamentales, biólogos, agricultores y muchos otros intentaron deshacerse de los conejos invasores. Este es el aspecto de la relativamente pequeña captura tras la caza de conejos. Pero ni siquiera eso perjudicó a la población en modo alguno. Los conejos se reproducían más rápido de lo que podían ser capturados. Todo empezó con las vallas. Es más, el gobierno incluso encargó la construcción de dicha valla, que se extendía por Australia Occidental de norte a sur. Sin embargo, la valla no funcionó. Un artista de la época representó claramente lo ineficaz que era la valla para conejos. También se sabía que los granjeros destruían las madrigueras de los conejos para intentar controlar así la población. Tenía sentido. Destruir las madrigueras privaba a los conejos de un lugar donde reproducirse y criar bebés sin peligro. Tenía sentido, pero al final la destrucción de las madrigueras tampoco funcionó. En los años 50, el gobierno recurrió al biocontrol. Liberaron conejos en el sureste de Australia con mixomatosis, una enfermedad vírica aguda específica de la especie. Por cierto, se cree que el agente causante de esta enfermedad es el primer virus introducido a propósito en la naturaleza para matar animales. Aunque este virus causó la muerte de muchos conejos en Australia, con el tiempo simplemente desarrollaron inmunidad. De nuevo, no sirvió de nada. Había que pensar en otra cosa.
Esta es la filmación del cebo envenenado para conejos siendo cargado en un avión. Esto fue tomado en 1965. Y aquí, sí, están explotando a los conejos. Australia realmente ha intentado todos los medios imaginables. Aún así, la gente se las arregló para encontrar una cura. El ganador fue el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, que se transmitía por las moscas y mataba a los conejos 48 horas después de ser infectadas. Los científicos recurrieron a este virus en 1996 y pronto acabó con el 90% de la población de conejos en las regiones áridas. Este gráfico muestra claramente cómo ha cambiado la población de conejos en los últimos 100 años. Cada descenso pronunciado coincide con una época en la que los humanos utilizaron un nuevo método de control. Por desgracia, como las moscas son el vector del virus, la enfermedad no afectó a los conejos que vivían en regiones más frescas y húmedas. Además, con el tiempo, los conejos también empezaron a desarrollar resistencia a este patógeno. Bueno, ¿dónde hemos acabado? La colonización de Australia por conejos salvajes es una de las invasiones biológicas más emblemáticas y devastadoras de la historia de la humanidad. A pesar de todos los intentos humanos por controlar de alguna manera a estos animales, hoy en día hay unos 200 millones de conejos salvajes en Australia. Siguen amenazando a unas 300 especies de plantas y animales y cuestan a la economía 200 millones de dólares al año en daños agrícolas. Parece que una toma de Australia por conejos ya suena bastante aterrador y absurdo al mismo tiempo, pero también existe un fenómeno llamado plaga de ratones. Hace un par de años, de regreso a casa tras un largo viaje, una familia de granjeros vio de repente muchas manchas blancas en la oscura calzada. Los granjeros no tardaron en darse cuenta de que se trataba de ratones. Al llegar a la casa, la familia descubrió que se había vuelto inhabitable. Los ratones se habían colado en la despensa y habían echado a perder toda la comida. Mira esto, hay heces de ratón por todo el suelo de la cocina. La cama también está llena de ellas. Y aquí hay una desagradable sorpresa bajo el edredón. Los roedores incluso mordisquearon el aislamiento del cableado del motor de 2 tractores y estropearon las balas de heno. La casa estaba tan deteriorada que la pareja tuvo que dormir en su caravana, e incluso 6 meses después de su regreso seguían arreglándola. Pero lo peor de todo es que el ejemplo de esta familia de granjeros no es el único. Según un artículo de 2021, el este de Australia está sufriendo una de las peores plagas de ratones de la historia de la humanidad. Según los informes, los ratones han mordido a personas en camas de hospital. La población de una prisión tuvo que ser reubicada después de que los ratones mordisquearan la infraestructura eléctrica de las instalaciones. Los agricultores temen que los daños causados a las cosechas superen los 1.000 millones de dólares australianos. Aquí los ratones han mordido los hilos que unen el heno en las balas. Y en marzo de 2021 los ratones robaban alimentos y otros artículos de las estanterías de un supermercado cercano a Sydney. Pero la gente empezó a temer de verdad por su salud cuando se encontraron ratones muertos con cebos envenenados en depósitos de agua potable. Sí, los roedores se controlan con cebos, y hay tantos ratones muertos que cubren el suelo como una alfombra. Los propietarios que instalan trampas han informado de que capturan entre 500 y 600 ratones por noche. ¿Lo entiendes, verdad? Ese es el tipo de cosecha de ratones que se puede recoger en una sola noche. Ahora imagina cuántos roedores hay en general. Si esos son solo los que la gente ha conseguido atrapar en un corto periodo de tiempo. Pero por horrible que parezca, Australia está acostumbrada a la plaga de ratones. Si nos remontamos a la década de 1900, brotes similares se producen cada 4 o 5 años en diferentes regiones. La plaga de 2021 parece ser la peor de la que se tiene constancia. Se cree que la causa principal es la abundancia de alimentos tras un verano cálido y húmedo. Tras varios años de grave sequía que culminaron en los devastadores incendios forestales de 2019 a 2020, el este de Australia ha registrado fuertes lluvias durante gran parte de 2020, especialmente en las zonas agrícolas, y los ratones parecen haber aprovechado la situación para reproducirse a un ritmo aterrador. Los científicos han llegado a calcular que, al congregarse en torno a las fuentes de alimento durante la plaga, los ratones pueden alcanzar densidades de hasta 3.000 individuos por hectárea. Y esto suponiendo que los ratones sean también una especie invasora. Lo más probable es que llegaran a Australia como polizones a bordo de la primera flota de colonos británicos en 1788. Los roedores tardaron en asentarse, y en 1871 apareció la primera plaga de ratones. Todavía estaba localizada, pero en 1917 ya se había producido una plaga mucho mayor, y desde entonces ocurren con más frecuencia. Ni qué decir tiene que surge la pregunta: si los humanos no se las han apañado muy bien con los conejos, quizás se pueda frenar, al menos, a los ratones. Hay de hecho una manera de hacerlo. Todo lo que hay que hacer es dejar de cultivar trigo por completo y los brotes de la plaga de ratones se detendrán.
Pero intenta sugerirle eso al gobierno australiano. Simplemente se reirán de ti, y tal reacción es incluso comprensible. Cultivar alimentos es algo demasiado importante para que tú y yo sobrevivamos. Y como los ratones necesitan la misma comida, bueno, parece que Australia está atrapada en esta trampa por mucho, mucho tiempo. ¿Pero sabes qué suena aún más extraño que Australia está atrapada en la plaga de ratones? El hecho de que Australia declarara la guerra al emú en 1932. En serio, se desplegaron soldados con ametralladoras para luchar contra las aves no voladoras. Pero, ¿cómo adquirieron los emúes tanta atención y tanta aversión? Bueno, empezó tras la Gran Depresión. Los granjeros del oeste de Australia estaban pasando un mal momento con sus cosechas, y sus dificultades se multiplicaron con la llegada de unos 20.000 emúes. Hasta 1922, estas aves estaban protegidas como especies autóctonas, pero después se las clasificó como alimañas. El comportamiento de los emúes no cambió. Todos los años emigraban de las zonas costeras hacia el interior, cada vez para reproducirse. Pero de repente, 20.000 aves se dieron cuenta de que las tierras de labranza recién cultivadas eran un lugar estupendo para alimentarse y criar a sus polluelos. No hay duda, es un lugar realmente bueno, pero mira esto. Parece como si la zona hubiera sido atacada por langostas o fuego, pero lo hicieron los emúes. Los granjeros estaban claramente descontentos porque sus cosechas de trigo estaban siendo destruidas. Además, los emúes estaban dañando las vallas colocadas contra los conejos. Sí, la conquista de los conejos se produjo al mismo tiempo. Es duro ser granjero australiano. Así es como muchos emúes se reunieron alrededor de la valla contra los conejos. No es de extrañar que se convirtieran en un problema. Finalmente los granjeros se dirigieron al gobierno y, como muchos eran antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial, solicitaron el uso de ametralladoras. Se formó un verdadero ejército para luchar en la guerra de los emúes. En los primeros 6 días de la guerra se dispararon 2.500 proyectiles. Teniendo en cuenta este número de disparos, las pérdidas sufridas por los emúes no fueron elevadas. El número de aves muertas no está claro. Un informe indica solo 50 aves, otros oscilan entre 200 y 500. Los militares señalaron que las aves lograron escapar incluso con heridas graves. Les dispararon con armas como esta y aún así los emúes sobrevivieron. Esto es lo que dice el comandante Meredith sobre sus adversarios. Si tuviéramos una división militar con la capacidad de recibir tantos disparos como estos pájaros, podría plantar cara a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? La gente endurecida por la Primera Guerra Mundial fue a la guerra contra los emúes y perdieron. Se usaban muchos proyectiles, los vehículos se averiaban todo el tiempo, los cañones se atascaban. Finalmente, tras 38 días de duros combates, se pidió al ejército que suspendiera la Gran Guerra del Emú. En su lugar, el gobierno australiano optó por proporcionar munición a los granjeros, gratis y según las necesidades. Se dio una recompensa por cada emú muerto y también se prometió a los granjeros construir un muro de 200 kilómetros para protegerse de las aves. Spoiler, el muro nunca se construyó. Resulta que los emúes fueron los vencedores de la guerra de 1932. Hoy en día, estas aves siguen abundando en Australia, y la historia de su enfrentamiento contra los humanos merece sin duda acabar en las pantallas de cine. Pero espera, que los enfrentamientos entre australianos y animales no acaban aquí. Yo diría que incluso solo empiezan. Luego están los camellos. Los camellos no son exactamente algo australiano, pero es el hogar del mayor número de camellos salvajes del mundo, con una población de miles de ellos. Esto no siempre fue así. Los camellos no eran originarios de Australia, sino que fueron introducidos por colonos británicos procedentes de la India y Afganistán en el siglo XIX. Fue una decisión lógica. Se necesitaba un medio de transporte adecuado para asentarse en un continente con muchas zonas áridas y desérticas. Los camellos hicieron un excelente trabajo. Permitieron a la gente embarcarse en expediciones hasta los confines del continente. Esta ilustración del libro muestra una expedición de este tipo. El libro se imprimió en 1873. Los trenes de camellos ayudaban a transportar mercancías por lugares inaccesibles. Sí, este medio de transporte se llamaba así, trenes de camellos. Y este es un camello que batió un récord. Recorrió 965 kilómetros sin agua. Esta foto fue tomada en 1895, y solo de pensar en un viaje tan largo sin agua me entra sed. En cualquier caso, los camellos eran un medio de transporte muy popular. Se trajeron a Australia en grandes cantidades. Se calcula que llegaron hasta 15.000 camellos entre 1870 y 1900. Se utilizaban literalmente para todo lo que implicara viajar o transportar mercancías. He aquí una foto tomada en 1928.
Un tren de camellos ayuda a mover un edificio entero. Pero los tiempos cambiaban y a principios del siglo XX el coche era cada vez más popular. Mantener a los camellos que no se utilizaban era demasiado caro, y muchos propietarios empezaron simplemente a soltarlos. Quizá algunos otros animales simplemente murieran en el clima australiano, o consiguieran adaptarse pero con dificultad. Excepto en el caso de los camellos, todo funcionó perfectamente. Encontraron literalmente su lugar en la vida y se multiplicaron, convirtiéndose en una gran población que sigue existiendo hoy en día. Aunque su impacto ambiental no es tan grave como el de otras plagas introducidas en Australia, los camellos se comen más del 80% de las especies vegetales disponibles, contaminan las masas de agua, contribuyen a la erosión del suelo y dañan las vallas y los bebederos del ganado. Cuesta creer que semejante destrucción la haya causado un camello y no un rinoceronte furioso que se peleó con un elefante borracho. Pero sí, fue un camello quien lo hizo. Entre otras cosas, los camellos atacan infraestructuras como grifos, bombas e inodoros porque lo perciben todo como una fuente de agua. Pueden oler el agua hasta 5 kilómetros de distancia e incluso se sienten atraídos por la humedad condensada por los aparatos de aire acondicionado. Este comedero está diseñado para el ganado, y sin embargo, los camellos salvajes beben de él. Los camellos beben enormes cantidades de agua no destinada a ellos, hasta 200 litros en pocos minutos, y destruyen la infraestructura para encontrar aún más. Con el tiempo, Australia declaró a los camellos plaga, y ahora los trata como una especie invasora cuya propagación hay que detener urgentemente. Los programas de sacrificio se han llevado a cabo de forma aleatoria a lo largo de los años. La mayoría de las veces se trata de sacrificios aéreos, es decir, francotiradores desde helicópteros disparan a los animales. Los cadáveres de los camellos se dejan al sol y se descomponen. ¿Te imaginas las temperaturas en Australia? En total, se calcula que antes de 2012 ya se mataban en Australia unos 75.000 camellos al año. Y sin embargo, en 2020, Australia sigue teniendo el mayor número de camellos salvajes, con una población estimada de unos 300.000 ejemplares. Mira esto. Este frigorífico industrial está lleno de cadáveres de camellos que en principio serán un alimento delicioso y nutritivo en el futuro. Así que, ¿por qué no comerse simplemente todos los camellos invasores? Estoy de acuerdo en que suena cruel, pero ya que hay que disparar a los animales de todos modos, se puede hacer de una manera que no sea en vano, ¿no? De hecho, las personas que se dedican a sacrificar camellos están recibiendo incluso pedidos de otros países. Muchos quieren comprar carne de camello, pero hasta ahora no se ha llegado a comerciar por muchas razones que van desde la logística hasta el coste. En general, la idea de comerse las especies invasoras como medio de controlarlas se ha popularizado en la última década. La lógica es bastante simple. Igual que la gente solía comerse algunas especies animales autóctonas antes de que se extinguieran, probablemente podría hacer lo mismo con las plagas. Eso es lo que están haciendo en Florida, por ejemplo. Capturan los peces leones invasores y luego los sirven en los restaurantes. Sin embargo, construir una economía a base de especies salvajes es arriesgado. Cuanto más se mata a los animales, más difícil es porque, bueno, se acaban. Y eso provoca legítimamente fallos en el suministro. Hay proyectos y establecimientos en Australia que cocinan a partir de especies invasoras, pero son demasiado pocos para resolver el problema. Por ejemplo, estas aceitunas se cultivan en árboles silvestres que se han extendido sin control por Australia. Se utilizan para hacer aceite y esto ayuda a frenar la invasión. Y he aquí un plato que se sirve en un restaurante de Melbourne. Está hecho con erizos de mar invasores. Pero todo esto no basta para hacer frente a la invasión de esta especie en Australia. Hay tantas especies introducidas por el hombre en Australia que resulta asombroso, y algunas de ellas son completamente inesperadas. Por ejemplo, la especie más devastadora es probablemente el zorro rojo. Desde la colonización europea, Australia continental ha perdido al menos 20 especies de mamíferos, mucho más que cualquier otro país en el mismo periodo de tiempo. Todo lo que nos queda de estos animales son solo las ilustraciones. En las vastas zonas del sur de Australia continental, simplemente no queda ningún mamífero autóctono de tamaño medio, solo un número infinito de zorros y conejos. ¿Actuaron los zorros solos para causar esta extinción o tuvieron cómplices? No me refiero a otros depredadores, sino a algún otro factor. Bueno, puede que influyeran, pero al fin y al cabo, todos los estudios sugieren que los zorros fueron la causa principal de muchas extinciones de mamíferos. ¿Recuerdas a los conejos? Pensarás, ¿por qué no iban a cazarlos los zorros? Pues lo hacían y lo siguen haciendo. Aquí hay un zorro cazando un conejo invasor, pero no sirve de nada, porque hay muchos conejos, lo que significa que los zorros siempre tendrán comida y seguirán reproduciéndose. Desgraciadamente, por muchos conejos que haya, estos depredadores tampoco dejarán de cazar corderos y aves de corral.
Los corderos bebés indefensos son el alimento favorito de los zorros, que se meten en las granjas. Así que resulta que el impacto medioambiental y agrícola de los zorros y el esfuerzo que supone intentar reducir ese impacto le cuesta a Australia más de 200 millones de dólares al año. Y adivina qué, la gente también tiene la culpa de la aparición de los zorros en Australia. Es decir, estos animales no se colaron en los barcos, sino que fueron traídos aquí deliberadamente. Los colonos victorianos, deseosos de entregarse al noble deporte de la caza del zorro, han traído y soltado a estos animales muchas veces desde la década de 1840. Todos ellos eran miembros de clubes de caza australianos. Solo querían entretenerse cazando y no tenían ni idea del grave problema que crearían a sus descendientes. Durante varias décadas los zorros no arraigaron en Australia hasta el año 1874. Y entonces, ¡boom!, la población empezó a crecer rápidamente y pronto se extendió por todo el país como un reguero de pólvora. Y como suele ocurrir, es casi imposible revertir la toma de una zona por una especie. Quiero decir, hay opciones, pero ya te habrás dado cuenta de que casi nunca funcionan. Sin embargo, ¿sabes lo que pasaría si, por algún milagro, Australia consiguiera exterminar a los zorros? El país sufriría una revuelta felina. En los 230 años transcurridos desde su aparición en el continente, los gatos salvajes han acabado con más de una docena de especies que habían convivido con el hombre durante miles de años. Otras especies se han visto empujadas al borde de la extinción, también por culpa de los gatos. Los gatos llegaron a Australia con los primeros colonos europeos en 1788, y en 70 años se habían extendido por todo el país. Ahora los gatos habitan en casi toda Australia. Por término medio, hay unos 2,8 millones de gatos callejeros vagando por el continente, pero los expertos afirman que la cifra podría aumentar hasta los 5,6 millones. En Australia, cada gato salvaje mata cada año 390 mamíferos, 225 reptiles y 130 aves. Y hay muchos gatos. Cada año causan la muerte de 1.400 millones de animales autóctonos australianos, aproximadamente el mismo número que murió en los catastróficos incendios forestales de 2019 a 2020. Solo los gatos lo hacen sin todo el fuego, solo por el poder de caras lindas y patas suaves. Este gato atrapó una cacatúa banderada, un ave de una especie rara que está en peligro de extinción en Australia. Y sí, el gato no se avergüenza en absoluto de ello. Como ya te habrás dado cuenta, Australia está constantemente plagada de diversas especies invasoras. Según el Museo Australiano, más de 3.000 especies no autóctonas han llegado a las costas del continente desde 1770. Entre ellas hay mamíferos, aves, plantas, insectos y otros invertebrados, hongos, alimañas y criaturas marinas. Se encuentran por toda Australia, y algunos están tan arraigados en su nuevo hogar que muchas personas no se dan cuenta de que una planta que riegan con cariño o un pájaro al que tiran migas es en realidad una plaga no deseada. Es más, el tema de los animales invasores en Australia es tan agudo que incluso se trató en un episodio de Los Simpson, en el que Bart suelta un sapo y acaba convirtiéndose en toda una infestación. Durante más de un siglo, los australianos han luchado contra oleadas de especies invasoras con medidas desesperadas, incluida la introducción de depredadores igualmente invasores, pero todo ha sido en vano. Australia no es el único país con criaturas invasoras, pero su biodiversidad es única y distintiva, moldeada por millones de años de aislamiento y gran parte de la fauna es endémica, es decir, no existe en ningún otro lugar del planeta. Además, los principales depredadores de Australia se extinguieron hace tiempo. Esto da a las especies invasoras más oportunidades de prosperar, hace calor, hay agua y alimentos disponibles, mientras ellas mismas no se ven amenazadas. El lobo de Tasmania, el león marsupial y el megalania, un lagarto que podía pesar 1.900 kilos, son los formidables depredadores del continente que se extinguieron. El único gran depredador que queda, el dingo, está amenazado por los humanos. A los dingos les gusta mucho cazar ovejas y a los granjeros no les hace ninguna gracia. Los responsables de la fauna salvaje han intentado controlar las especies invasoras de muchas formas distintas. Ya las conoces: virus, venenos, enormes vallas e incluso ametralladoras con francotiradores. En un caso famoso, un intento de resolver un problema se convirtió en otro. El sapo de caña se introdujo en 1935 para cazar bichos comedores de caña de azúcar. Pero resultó un fracaso desastroso porque los sapos no podían trepar por esa misma caña para alcanzar a los insectos, y en lugar de ayudar a los humanos, se reprodujeron y se convirtieron ellos mismos en una especie invasora, amenazando a los animales de Australia. Sin embargo, si llevas viendo nuestro canal el tiempo suficiente, ya conoces la historia. Pero, ¿tiene Australia alguna posibilidad de hacer frente a las especies invasoras?
Honestamente, todos los métodos actuales de control me parecen, bueno, no muy eficaces. A menos que, en el futuro, a los científicos se les ocurra algo particularmente complicado, genético. Espera, ¿y si ya han inventado algo? Vale, necesitamos más datos, y Steve y yo vamos a intentar encontrarlos. Ten paciencia y... ¡hasta luego!